Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de programación con C Sharp. Y vamos entonces a continuar hoy trabajando con el Array List. Entonces vamos a ir a nuestro Visual Studio, vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a llamarlo Array List. Bien. Bueno, entonces siguiendo con el mismo ejemplo de los datos, vamos a empezar a hacer nuestro Array List con una pequeña aplicación, pero recordemos que primero que todo debemos llamar acá un namespace especial que se va a llamar using.system, ¿sí? Y aquí collections. Entonces, si ven, Visual Studio ya nos está indicando cuál es el namespace que nosotros vamos a requerir. Bueno, entonces acá simplemente lo que vamos a empezar a hacer es a declarar dos variables de tipo entera, llamada índice, la primera, y la segunda la vamos a llamar cantidad. Después de esto que vamos a hacer, vamos a empezar a declarar nuestro arreglo ArrayList. Vamos a llamarlo dato y vamos a decir que va a ser igual a, nuevamente, ArrayList y paréntesis y punto y coma. Bien. Entonces vamos a usar nuestro método add para empezar a adicionarle elementos a nuestro array. Entonces vamos a decir que datos punto, llamamos nuestro método y entre paréntesis vamos a colocar estos datos para que nos pueda adicionar. Entonces copiémoslo nuevamente, así simplemente cambiamos el nombre 5 y aquí 1, por ejemplo. Bueno, después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrarle un mensaje al usuario. Vamos a decir console.writeLine y aquí simplemente vamos a mostrarle los datos que están. Entonces vamos a decir estos son los datos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a usar un subprograma llamado imprime, ¿sí? Y ese subprograma vamos a pasarle como parámetro nuestro ArrayList. Entonces, aquí nos va a aparecer error porque aún no lo hemos creado. Entonces, fuera del método principal, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a llamar declarar nuestro subprograma, nuestro método llamado imprime. Entonces vamos a decir que static void, porque recordemos que esto nos va a mostrar información, no nos va a devolver nada. Vamos a decir imprime y entre paréntesis vamos a decir que new array list y aquí vamos a poner un array list llamado arreglo. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Abrimos y cerramos corchetes y aquí adentro vamos a empezar a usar la estructura del for each. Entonces vamos a decir que para un entero, una variable entera llamada n, en el arreglo del array list, en el array list, perdón, llamado arreglo, abrimos paréntesis y vamos a decir que nos imprima console.writeLine nos imprima entonces en la posición 0, nos imprima la variable n. No coloquemos una coma porque va a ser necesario. 2 puntos. Y entonces vamos a hacer un salto de espacio con console.writeLine y entre paréntesis vamos a colocar entonces una barra invertida, una n y unos espacios. Bien. Ya después de esto, ¿qué nos queda? Entonces, afuera de esto, vamos a colocar console.readKit. Listo. Entonces, hasta el momento no estamos usando las variables índice y cantidad. Las estamos declarando, pero no las hemos usado. Lo único que estamos haciendo es que estamos declarando un array list y en este array list lo que vamos a hacer es que le vamos a adicionar estos elementos. Y lo que va a hacer entonces el programa es que nos va a imprimir los elementos que están usando el método imprime. Y en el método imprime lo que va a suceder es que haciendo un array list llamado arreglo, entonces nos va a decir que para cada variable n en la variable arreglo lo imprima, ¿sí? Entonces este es un salto de línea y aquí lo que nos va a mostrar es lo siguiente. Vamos a darle iniciar.
Y entonces vemos cómo nos está imprimiendo los datos que nosotros hicimos y nos está dejando un espacio muy ordenadamente, ¿sí? Este espacio pues se ve muy atractivo a la vista del usuario. Entonces lo que está haciendo es que nos está mostrando, estos son los datos que nosotros ingresamos. Bueno, aquí de pronto puede surgir una confusión, de pronto que ustedes la puedan notar y no les quede muy clara, entonces vamos a explicarla. Digamos, si aquí hacemos esto, si quitamos esto y ponemos datos, entonces va a funcionar de la misma manera. Digamos, le damos en este momento iniciar, vamos a ver que entonces imprime exactamente lo mismo, está imprimiendo todo igual, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué usamos entonces otro nombre llamado arreglos? En realidad ustedes lo pueden dejar así, pero lo que estamos creando acá es otro array list llamado arreglo, ¿sí? En realidad podemos usar el mismo array list que tenemos acá arriba, ¿sí? O podemos crear otro array list que en este caso está llamado arreglos. Pero entonces lo que está haciendo este arreglo es que todo este método que está acá está inmerso en esta palabra, que es nuestro subprograma. Y como parámetro, entonces le estamos pasando todo este array list, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es que todo esto que está acá, todo este método, está inmerso solamente en esta palabra. En esta palabra imprime, ya hemos creado nuestro método, está haciendo toda esta operación. Y como parámetro le estamos pasando el array list llamado datos. Entonces lo que está haciendo es que este subprograma, este método llamado imprime, ya tiene, ¿sí?, un array list llamado arreglo, ¿sí? Y ese array list está tomando todos estos datos que están acá y los está almacenando, entonces aquí abajo los está mostrando por pantalla. En realidad, como les digo, lo pueden hacer así si se fijaron el ejercicio de los últimos arreglos que vimos. O también lo que podemos hacer es usar el mismo array list llamado datos y va a funcionar completamente igual. Entonces, hasta el momento no hemos utilizado las variables. Dejémoslo como estaba antes, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer algo más interesante. Vamos a empezar a usar el índice, vamos a empezar a obtener el índice y vamos a hacer crecer nuestro array. Entonces, primero que todo, quitemos este console de aquí, este readKit, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a adicionarle más datos. Adicionémosle más datos. Vamos a decir que .add y vamos a adicionarle unos números más. Entonces, vemos esto. Aquí peguémoslo nuevamente y usemos entonces, adicionemos el 4 y aquí adicionemos el 5. Pero entonces acá en el último vamos a hacer algo importante. Vamos a empezar a obtener el índice. Coloquemos un comentario y de acá obtenemos el índice. Es decir, que este último nos indique el índice que va a tener ese elemento. Entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a usar nuestras variables. Vamos a decir que índice va a ser igual a datos, a nuestro array list, y acá coloquémosle el valor de 10. Entonces aquí nos va a empezar a indicar el índice que tiene este elemento dentro de nuestro array. Ahora aquí mostrémosle otro mensaje, ¿sí?, al usuario console.writeLine que le indique después de haber hecho crecer nuestro array. Entonces vamos a colocar acá que después de hacer crecer el array. Después de esto que vamos a hacer, entonces vamos a invocar nuevamente nuestro método imprime y acá pasémosle nuestro array list como parámetro. Y por último, lo que vamos a hacer es imprimir console.writeLine. Vamos a imprimir el índice del último elemento. Entonces, digamos de la siguiente manera. El último elemento tiene el índice, posición 0,
y acá coloquemos índice. Bien. Y acá coloquemos un console.readline. Y acá pongamos una barra invertida también, una N, pero y coloquemos esta raya al piso para hacerlo diferente. Y para que nos muestre entonces todo, coloquemos console.readKit. Bien, entonces miremos lo que está pasando acá. Entonces aquí lo que estamos haciendo es añadiendo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es añadiendo más datos. Entonces aquí tenemos los primeros datos que son los que ya vimos, ¿sí? Y aquí nuevamente está diciendo estos son los datos y nos está imprimiendo lo que está aquí en nuestro método. Después, ¿qué estamos haciendo? Vamos a añadir otros datos, ¿sí? Coloquémosle aquí un comentario para que sepamos lo que estamos haciendo. Añadimos más datos. Entonces estamos añadiendo estos 3, pero en el último lo que estamos haciendo es obteniendo el índice del último dato, que no lo va a imprimir. Entonces aquí le está diciendo al usuario que después de hacer crecer el array, nuevamente nos va a tomar nuestro método, ¿sí? Y recordemos que el bucle for each nos va a permitir evaluar nuevamente lo que está pasando acá, y al ver que se le están añadiendo nuevos datos y estamos llamando otra vez, lo que está haciendo es que nos va a imprimir los últimos datos que estamos añadiendo. Y por último nos está imprimiendo entonces el índice del último dato. Y colocamos nuestro console readKit para que se muestre correctamente. Entonces vamos a dar iniciar a la aplicación y veamos entonces lo que pasa. Entonces ampliémoslo acá. Entonces primero nos está diciendo, estos son los datos iniciales, 7, 5 y 1. Después de hacer crecer el array nos está mostrando todos los datos. Entonces nos está mostrando el 7, el 5, el 1, el 4, el 3 y el 10. Y por último nos está imprimiendo el índice del último elemento. Entonces, como aquí nosotros arrancamos desde 0, ¿sí? Recordemos, entonces acá está diciendo 0, ¿sí? Y 5. Entonces aquí ya nos está arrojando que el índice, el último elemento tiene el índice 5. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar el índice para leer el valor de un elemento y vamos a modificar también el valor del otro. Entonces, en este caso, la sintaxis que vamos a usar es muy similar a la de los arreglos normales que hemos hecho anteriormente. Entonces, después de este console writeLine, vamos a escribir, coloquemos un comentario para saber lo que tenemos que hacer. Vamos a decir imprimir un elemento en particular. Vamos a imprimir un elemento en particular. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un console.writeLine y después de eso vamos a, entonces entre comillas, vamos a colocar el elemento, más bien el valor, en el índice 2 puntos. Vamos a colocar entonces posición 0. Y aquí inmediatamente lo que vamos a hacer es llamar nuestro arreglo, nuestro array list, y lo único que tenemos que hacer es entre estos corchetes colocar entonces la posición número 2, y de esta manera estamos entonces llamando ese valor de ese elemento. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a modificar un dato. Bueno, después de esto vamos a copiar esto mismo que está acá para que nos arme un espacio, y después de esto vamos a modificar un dato. Entonces coloquemos acá modificar dato. ¿Cómo lo vamos a modificar? Entonces vamos a escribir que datos, vamos a colocar entonces que dentro de los corchetes, que en la posición 3 vamos a darle un valor de, digamos, 20. Y ahí entonces ese campo, ese elemento ya tendrá el valor de 20. Y vamos a colocar un console.writeLine y vamos a indicarle al usuario que esto fue después de haber modificado. Entonces, dato ya modificado. Listo. Y por último, lo que tenemos que hacer entonces es llamar nuevamente nuestro subprograma,
que es nuestro método de imprime. Pero hagamos algo especial, quitémosle acá, quitémosle este console WriteLine y coloquémosle solamente write, es decir, para que nos arroje los datos sobre una misma línea. Vamos a darle iniciar a ver entonces cómo nos está funcionando. Bueno, entonces veamos con lo que nos está indicando el programa. Primero nos está mostrando los datos que ingresamos en primer lugar, 7. Después estamos haciendo crecer el array hasta del 7 al 1 hasta 7, 5, 1, 4, 5 y 10. Nos está insertando. Recordemos que por defecto el array, el método de adición lo que va a hacer es insertar después del último elemento insertado. Y vamos a obtener acá entonces el índice. Vamos entonces a indicar que el valor del índice 2 es 1, ¿sí? Ya lo hicimos acá. Si miramos acá, posición 0, posición 1 y posición 2. Entonces estamos diciendo que en la posición 2 también nos está arrojando el valor 1. Y por supuesto entonces aquí nos está diciendo que el valor se modificó. Entonces modificamos el dato. Entonces ya no es 7, 5, 1, 4, como vemos acá, sino lo que estamos haciendo es cambiando ese valor, dándole ese valor de 20 a la posición 4. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a obtener todos los elementos. Queremos obtener la cantidad de elementos que tiene nuestro array list. Entonces, vamos a colocar acá, obtener elementos. Listo, y funciona muy fácilmente. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente colocar qué cantidad. Estamos aquí ya usando nuestra variable cantidad. Y vamos a usar entonces acá nuestro array. Y le vamos a pasar el método entonces de count. Recordemos que este método lo que nos va a arrojar es nos va a arrojar por pantalla todos los elementos que están dentro del array. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues un console, igual que lo vimos con lo otro, console.writeLine y un mensaje para el usuario. Entonces la cantidad de elementos es 2 puntos, posición 0, corchetes, y aquí simplemente vamos a llamar nuestra variable cantidad que está almacenando los elementos que están guardados dentro de nuestro array list. Y ya por último copiemos esto que nos sirve también, copiémoslo acá y lo pegamos. Bueno, entonces démosle iniciar para que nos empiece entonces a mostrar esos elementos. Bueno, veamos entonces, nos está diciendo que la cantidad de elementos es 6, ¿sí? Nos está arrojando entonces que esa cantidad de elementos son 6. Obviamente, aunque aquí empiece desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, tiene 5 posiciones, igual la posición 0 está ocupando un espacio, entonces no es vacío, por eso nos está arrojando que es de 6 posiciones. Ahora, si deseamos insertar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces acá, insertar elemento. Recordemos que este ArrayList por forma predeterminada lo que va a hacer es añadirlo en la parte de abajo del último elemento añadido. Entonces, este lo que nos va a permitir es insertar un elemento nuevo en cualquier posición que nosotros deseemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es llamar nuestro array, decir datos, .insert, vámonos acá, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a pasarle entonces esas posiciones y ese índice. Vamos a pasarle entonces la posición, entonces vamos a decir que en la posición 2 nos almacene el número 50, por ejemplo. Ahora aquí coloquemos un console.writeLine y acá, después de las comillas, coloquémosle entonces después de después de insertar el dato nuevo. Listo. Y para que esto funcione, entonces tenemos que llamar entonces nuestra función o nuestro método imprime datos, porque aquí es donde se está almacenando. ¿Por qué acá no lo tenemos? Porque aquí simplemente estamos mostrando la cantidad, no necesitamos hacer una modificación especial. En cambio acá sí necesitamos modificar, entonces necesitamos que se ejecute nuestro método para poder
insertar un dato nuevo. Démosle entonces inicio y veamos entonces que en la posición 2, entonces ya nos está insertando el número 50, ¿sí? Nuestro programa empieza a leerse, entonces es de arriba a abajo. Entonces lo que está haciendo aquí primeramente es leyendo los números, ¿sí? Después hace crecer el array con los números que le insertamos. Aquí nos muestra el índice, aquí nos muestra el valor del índice y aquí nos va a modificar el valor. Aquí nos va a arrojar la cantidad de elementos y después lo que va a hacer es insertar entonces ese elemento. Por lo que acá, si nosotros deseáramos, nuevamente, digamos, copiemos esto, peguémoslo acá y coloquemos la cantidad de elementos nuevos, o la cantidad nueva mejor es, la cantidad nueva de elementos es, démosle inicio. Entonces veamos que nos está arrojando que ahora la cantidad nueva de elementos es 7, ¿sí? Porque está insertando ya el dato 50 en la posición 2, mientras acá el dato 1 era el que estaba en esa posición, ahora lo está ocupando el número 50. Ahora lo que vamos a hacer entonces es mirar cómo podemos eliminemos un elemento. Entonces lo que vamos a usar nuevamente nuestro array list y vamos a usar entonces remove add. Y aquí vamos a colocarle entonces qué elemento es el que deseamos remover. Entonces vamos a decir que deseamos remover el último elemento. En este caso es el elemento de la posición 6. Aquí coloquemos un console.writeLine y aquí entonces después de la eliminación. Listo. Acá simplemente entonces llamemos nuestro subprograma método. Listo. Entonces démosle inicio. Y entonces como vamos a ver entonces cómo nos está eliminando precisamente, ¿sí? El último elemento acá. Acá el último elemento era el 10, ahora nos está eliminando el último elemento de la posición 6. Y ya lo está arrojando. Y entonces si deseamos mostrar nuevamente la cantidad de elementos, simplemente copiémoslo acá y acá peguémoslo. Si le damos iniciar, nos tiene que arrojar nuevamente que la cantidad de elementos son 6. Aquí me falta la E, elementos, bien, acá también. Listo. Vamos marchando bien y estamos haciendo usando todos los métodos que vimos en la parte teórica. Si se fijan, los estamos usando todos. Bueno, ¿qué nos hace falta? Entonces lo que nos hace falta aquí es que nuestra aplicación sea capaz de encontrar un índice pues, de un elemento en particular, cualquiera. Entonces necesitamos permitirle que la aplicación haga eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, por ejemplo, acá que encontrar el índice o la posición donde se encuentra, digamos, en el elemento, pongámosle el 5. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces vamos a decir que índice, nuestra variable índice, vamos a utilizarla nuevamente, y vamos a decir que datos.indexOf, y vamos a colocar entre paréntesis el número 5. Aquí entonces mandémosle un mensaje al usuario diciéndole console.writeLine, entre comillas vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir el primer 5 se encuentra en, vamos a decir, posición 0, y aquí pasémosle solamente entonces nuestra variable índice.
Bien, punto y coma. Y copiemos esto nuevamente y peguémoslo acá. Entonces lo que va a hacer el programa es que nos va a encontrar ese número dentro de la aplicación. Aquí pongámosle el primer 5. Listo, entonces aquí lo que va a hacer la aplicación es buscar ese número 5 en particular y nos va entonces a arrojar el índice o la posición en la que está ubicado. Entonces démosle iniciar a la aplicación y veamos entonces lo que pasa. Entonces si miramos nos va a decir que el primer 5 lo vamos a encontrar en la posición 1. Entonces verifiquemos posición 0, posición 1. ¿Sí? Y si lo arrancamos desde la primera parte, vamos a ver que también está en la posición 1, ¿sí? Posición 1. Entonces vemos cómo el programa está funcionando correctamente. Bueno, entonces de esta manera podemos trabajar con el ArrayList. Vemos cómo ha sido muy útil en esta aplicación, nos ha servido mucho, hemos visto cómo insertar, cómo modificar, cómo eliminar también, cómo podemos consultar, ¿sí? Y es importante que lo recuerden muy bien, que lo estudien, que lo repasen, porque como les mencioné anteriormente, ya llevo haciéndolo en varias ocasiones, en varios vídeos. Todo esto lo estamos estudiando de esta manera porque vamos a empezar a usarlo mucho cuando estemos construyendo nuestra aplicación de Weirdness for. Sobre todo repasen mucho el for each, los ciclos for, porque son muy importantes estos ciclos a la hora de trabajar con aplicaciones ya ya más complejas. Entonces, el próximo video vamos a estudiar otra estructura de las colecciones y entonces cualquier cosa, cualquier duda pueden escribirme en la sección de preguntas y con mucho gusto les voy a responder. Nos vemos el próximo video.